primer lugar del indulto a Alberto Fujimori. Finalmente, el día de hoy se cerró un ciclo que parecía anunciado desde el mismo momento en que se otorgó el indulto. ¿Cuál es la lectura de todo el proceso político a través de la historia del indulto de Fujimori? ¿Cómo lo analizas este año y pico que transcurrió desde que se le otorga en diciembre y cómo hoy termina? Que ha habido un manejo del personaje, un manejo político del personaje, un quizá maltrato abusivo, era lo justo, teniendo en cuenta que el señor debía cumplir todavía algunos años de condena y que esto fue parte, como se dice, de una negociación. ¿Cuál es el análisis general? Yo creo que él está en esta situación por la derrota política que ha sufrido el fujimorismo. Ahora, creo que si el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su momento lo indultó, y el indulto es una facultad presidencial, el indulto debió mantenerse, pero la derrota política que sufrieron sus seguidores hizo que sus adversarios políticos fueran por todo. O sea, recordemos, cuando Pedro Pablo Kuczynski, en una negociación muy fea y desagradable, cambia el indulto por los votos de Kenji Fujimori para evitar la vacancia, fue una negociación política. Los adversarios se volvieron ya no antifujimoristas, sino antiqueiquistas, e incluso estaban al lado de Kenji Fujimori, que estaba al lado de Kuczynski. Pero cuando ocurren todos los acontecimientos que conocemos, cae Kuczynski y el antifujimorismo vuelve a cobrar mucha fuerza, ahí van por todo. Y también piden que Fujimori vuelva a prisión, cosa que me parece, insisto, equivocada. Si lo indultó, para bien o para mal, debió quedar indultado. Ahora, una vez producido esta decisión del Poder Judicial, en efecto ya no había otra opción que anule el indulto, esta decisión del Poder Judicial, ya no había otra opción, sino que vuelva a la cárcel. Ahora vamos a ver qué ocurre, porque entiendo que es un proceso que está en apelación. Claro, todavía tiene que haber una decisión final. Si Kuczynski lo hubiera indultado el 2016, a principios del 2017, creo que otra habría sido la historia. Creo que eso hubiera dividido al fujimorismo en ese momento, que hubiera sido mucho más difícil que fuercen la vacancia o la renuncia de Kuczynski, y no hubiera sido tan discutido el indulto, pero lo hizo en unas condiciones tan desagradables, como un negociado evidente, que eso creo que enturbió todo el proceso. Correcto. El 3 de octubre del año 2018, hace algunos meses, el juez Hugo Núñez es quien declara el indulto como nulo. Hasta ahí era un proceso judicial, digamos. Sí. ¿Dónde ves tú el tema de la parte política? ¿Y a quiénes te refieres? Ayer el ministro de Justicia decía que ellos se mantenían simplemente respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, pero de hecho se podía percibir que, como el ministro había renunciado en el momento en que se otorga el indulto, él estaba de alguna manera satisfecho con el resultado del obviamente, proceso, ¿no? Obviamente, él renuncia cuando se produce, sale de la bancada, digamos, claro, sí, de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se produce el indulto junto con otras personas que estaban en contra de esta decisión que había adoptado Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, claro, yo digo, esto se produce porque el fujimorismo ha sido prácticamente aplastado. Keiko Fujimori está presa con sus principales colaboradores, a Kenji Fujimori lo echaron del Congreso junto con otros congresistas y está con un proceso judicial, y Alberto Fujimori. ¿Pero hubiese cambiado la suerte de Alberto si es que el fujimorismo hoy estuviese empoderado? Yo creo que sí. ¿Cómo? Creo que sí. Si la decisión es muy dependía importante. De un juez. Sí, pero estamos viendo pues cómo el sistema judicial es muy permeable a las presiones, de la opinión pública, a las presiones de la política. Ese es el punto que quería que desarrollaras, porque le has dedicado varias columnas justamente a la relación y a la manera en que el presidente ha sido muy crítico con el presidente Martín Vizcarra respecto a esta relación o defensa que hace del equipo especial. El escenario con un fujimorismo fuerte no hubiese favorecido tanto a Vizcarra, pero ¿cómo alteraría una decisión judicial? A eso quería llegar. Bueno, o sea, no necesariamente tenía que haber una decisión judicial anulando el indulto, podían haberlo dejado pasar, ¿no? Pero los familiares de las víctimas habían acudido, digamos, ante esta decisión de la Corte. Es discutible, es muy discutible. ¿Por qué discutible? Porque, digo, existe la facultad presidencial de indultar. Entonces... el gobierno, tú dices, pudo haber defendido la decisión, ya no
claro, necesariamente de la persona Kuczynski, pero de la presidencia de la Claro, República y de la Comisión de Gracias. obviamente, el gobierno, pero era evidente, y eso también yo lo he escrito, que Vizcarra no tenía ningún interés, por supuesto, en pelearse por defender el indulto que había dado Kuczynski, menos aún estando ya enfrentado con el queiquismo a partir del 28 de julio. Entonces lo dejó caer el indulto, claro. O sea, ya no había defensa. ¿Quién defendía el indulto? Nadie. No. Claro, a y eso te aquel refieres. estaba afuera, Vizcarra no le importaba, el ministro de Justicia era uno que estaba en contra del indulto. Entonces ya no tenía sustento político. ¿Que eso influye en el Poder Judicial? Sí, claro. Si ellos ven que ya no hay defensa por ese lado, bueno, pueden proceder como quieran, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido importante para esto. Ayer César Azabache decía que él ya no ve posibilidades, aun cuando hoy hemos escuchado algunas voces que dicen que todavía quedan opciones para que Alberto Fujimori recupere la libertad. Él decía que no, que esta finalmente parece ya una historia concluida. ¿Cómo altera o afecta el internamiento de Fujimori, la situación de Keiko Fujimori, el ambiente político y en qué posición deja a Vizcarra? Porque Vizcarra curiosamente no se ha pronunciado ni sobre el indulto, que sepamos, ni tampoco directamente sobre el tema Venezuela. Es decir, ha sido Mercedes Arauz. Vizcarra está preocupado por el tema de la empresa. O sea, parece que su energía está destinada a ver cómo hace para enfrentar de la mejor manera la Comisión de Fiscalización, aun cuando no hay delito y todo, pero igual hay un frente abierto en el Parlamento, ¿no? ¿Cómo tú sientes que esto de alguna manera lo favorece, lo perjudica el retorno de Fujimori a la cárcel? ¿Al gobierno le hace un favor? No, yo creo que no. Que es posible que haya cierta compasión, por lo menos de un sector de la población, con la situación de Fujimori, ¿no? Porque ya está derrotada, es un hombre de 80 años, su estado de salud es precario, discutible si está ya al borde de la muerte, pero con esa edad y habiendo estado con problemas es precario que vuelva a la cárcel. Entonces, claro, el espectáculo aquí, y creo que ese es el punto, es que para el peruano de a pie, vemos que se indulta a un presidente que va luego a una casa, se cuestiona el alquiler, luego se vuelve a retroceder en el indulto, el señor entra en una clínica, es decir, pareciera no haber nada regular. Claro. Pareciera haber lo meto, lo saco, lo uso, lo expongo, lo guardo. Ese es el Perú. Claro. Es el Perú de ahora, todo se utiliza. Ahora, creo que Vizcarra no quiere meterse en este problema. Quizás cuando hable exprese cierta compasión, porque Vizcarra se mueve en función de lo que cree que piensa la opinión pública. Entonces, seguramente no querrá meterse en un problema adicional, ¿no? En fin, creo que no va a mover un dedo ni a favor ni en contra, y podría hacer alguna declaración que cree que le puede gustar a la gente, punto. En base a las columnas que has escrito, la pregunta directa es, ¿crees que hay injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y en la Fiscalía? Bueno, sin duda, de eso no cabe, creo, ninguna duda. ¿Y cuáles son las pruebas para eso? Bueno, es evidente, ¿no? El presidente bombardeó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, desde el primer día. ¿Pero no merecía ser bombardeado? Bueno, eso es discutible, pero el presidente de la República no puede, creo, tener una injerencia como la que ha tenido en el sistema judicial, porque es ridícula la defensa que hacen los vizcarristas. No, es una opinión, no, por favor. El presidente de la República es el hombre más poderoso del Perú. No es una opinión, es un hombre que tiene poder y que lo ha usado. Lo ha usado. Al final regresó corriendo. ¿A través de la opinión? No, regresó corriendo de Brasil y planteó un proyecto de ley y tiene al Congreso sometido. Planteó un proyecto de ley al Congreso que muchos dicen que es inconstitucional, no sé, pero planteó un proyecto de ley para votarlo. O sea, lo presionó de tal manera que lo obligó a renunciar y después se solidariza con los fiscales que había removido Chávarri, se solidariza con el juez. O sea, yo creo que las decisiones que tomaron los fiscales o el juez pueden ser discutibles, puede uno estar a favor o en contra, pero la realidad
es que esos fiscales y ese juez han metido presos a los adversarios del presidente Vizcarra, a los adversarios políticos del presidente Vizcarra. Y el presidente Vizcarra sale a respaldarlos. No puede hacer eso, pues. El presidente de la República no puede hacer eso. Salir a respaldar al juez y a los fiscales que han metido presos a sus adversarios políticos. Pero no había suficientes evidencias de que Chávarri ya no debía continuar en el cargo, por ejemplo. Era un clamor, no era el presidente. Tú hacías cualquier sondeo y estaba clarísimo. Eso no es una razón. Que hayan sondeos, eso no es una razón. Está bien. Y además, no esta fiscal que hay ahora es 100 veces peor que Chávarri. Por favor. 100 veces. Esta fiscal es 100 veces peor que Chávarri. ¿Por qué? Porque esta fiscal entró apoyada por una mafia del Consejo Nacional de la Magistratura para poner en la Fiscalía de la Nación a un fiscal mafioso que estaba aliado con César Álvarez y la mafia de Ancash. Es mucho peor. Y eso no lo estoy diciendo ahora. Eso lo dijeron Ricardo Uceda, Rodrigo Cruz, periodistas del Comercio, de la República, en el año 2014. Pero ¿a quién ponías de los 5? Bueno, pues ese es el problema. Tenías, a ver, Chávarri, no que podía, se iba, pues, no había alternativa. otros dos en no el había CNM. Eso es lo que estoy diciendo yo, no había alternativa. Entonces tenías que esperar a que venga esta Junta Nacional de Justicia y nombre un nuevo fiscal. Es verdad que había un problema serísimo ahí, pero el asunto es que no podías cambiar, pues. Entonces, finalmente lo cambiaron y han puesto una fiscal que es adicta al gobierno. Y que lo primero que ha hecho es empezar a votar a los fiscales que no le gustan al gobierno. A ver, pero por ejemplo, la presencia de Chávarri, cuando se hace el lacrado de las oficinas, ¿no era prueba suficiente de un entorpecimiento de que el señor estaba sacando cajas de información ahí? Mira, eso también es más que todo evidente, eso, ¿correcto? Todo eso es producto de la pelea que hay dentro de la Fiscalía. Y entonces es absurdo que el fiscal Pérez, desde el primer día, salga a criticar a su jefe. A ver qué tal si un coronel dice, ¿sabes qué? No me gusta el comandante general del ejército, que lo cambie. Bueno, pero si el comandante general del ejército está incurriendo en casos de corrupción, no, está perdóname, entorpeciendo las investigaciones Pérez del equipo especial. Lo dijo desde el primer día. No había entorpecimiento, no había nada. Si recién se había hecho cargo de la Fiscalía, por favor, es parte de una pelea que hay dentro de la Fiscalía. Y entonces, claro, hay facciones políticas. Y Chávarri se alineó con la facción política que perdió. ¿El fujimorismo? Sí, claro. Claro, porque el fujimorismo quería tumbarse, ¿recuerdas? A Pablo Sánchez, en una acción totalmente desproporcionada y fuera de lugar. Pero entonces Chávarri también entonces hizo él un se juego alió, político. Él se alió, claro, obviamente, él se alió con los otros. Y entonces esto se convirtió ya en una batalla absurda, donde los fiscales salen todos los días y hablan y se critican, pero no había opción. Cuando hablas del Congreso subyugado, de un Congreso que el presidente tiene aquí, muchas bancadas te dirían no, al contrario, hoy estamos recuperando una cierta paridad en el Congreso porque la autocracia venía desde ese fujimorismo que había obtenido una mayoría y que la estaba usando de forma abusiva. No hay duda que lo usaban de forma abusiva. Mal que bien, el hecho de que el presidente tomara una iniciativa que estaba dentro del marco constitucional para que tomara como la iniciativa del proyecto de ley, permitió que el Congreso también tomara acciones. No, el Congreso no llegó a tomar acciones porque Chávarri renunció. Pero lo que digo es que el Congreso está sometido desde hace rato. O sea, por ejemplo, cuando el presidente les plantea el referéndum y le dice tienen que aprobarlo en tal fecha, tienen que aprobar estos temas, y lo hacen. Y hemos visto cómo se han ido desgranando los fujimoristas. Todos los días van saliendo nuevos congresistas que se pasan a otra bancada, como es obvio, ¿no? Porque aquí no hay ideología, no hay lealtades, no hay nada. Lo único que hay es adhesión a un caudillo que puede llevarlos a ciertos puestos de poder. Y cuando ese caudillo ya no puede llevarlos a ningún lado, o sea, Keiko Fujimori es obvio que no puede llevarlos a ningún lado, abandonan. Pero, a ver, aquí estás tejiendo la hipótesis de que en un futuro el caudillo Vizcarra podría llevar a cargos políticos al señor Pérez, al señor Vela, al señor Carguancho. No sé, no. ¿Hasta ese punto podemos llegar? No sé. Eso puede ocurrir. Porque ¿qué otra cosa explicaría esta suerte de complicidad que tú dices entre Pérez, Carguancho, Vela y Vizcarra? Bueno, obviamente hay una coalición de la cual forman parte estos fiscales. No estoy diciendo necesariamente que ellos tengan que entrar a la política, no pueden tener otros intereses, pueden querer ascender en la fiscalía, no sé, pero eso no es el... ¿Y eso depende de Vizcarra? No, eso no es el punto es que están alineados con el poder, ¿no es cierto? Y entonces, si ellos están enfrentados a Chávarri,
y Vizcarra contribuyó a tumbar a Chávarri, y ahora la fiscal es una fiscal adicta a esta facción política, pues ellos van a prosperar en sus ¿Adicta a esta facción? Por Eso supuesto. es fuerte, Zoraida, por supuesto. Lo primero que ha hecho es empezar a votar los fiscales incómodos a Pérez y a Vela, Pero como es que, a a ver, Alonso Peña Cabrera, Correcto, por ejemplo. pero ahí hay una consecuencia. Si tú lideras un equipo de investigación como Rafael Vela y has tenido y tú has reconocido a un personaje como Chávarri ligado al fujimorismo, torpedeando las investigaciones, entonces... Yo no he dicho que estuviera torpedeando las investigaciones. Pero estaba presto al servicio de los fujimoristas, ¿correcto? Estaba alineado políticamente con ellos porque le convenía. Obvio. Y una de las partes investigadas era el fujimorismo, justamente, Fuerza Popular. Sí. Entonces Chávarri era el instrumento en la fiscalía que tenía Fuerza Popular. No, eso es otra cosa. No era el instrumento porque finalmente Keiko Fujimori estaba presa y él no podía hacer nada para cambiar esa situación. Pero el otro tema es que las investigaciones, curiosamente, solamente se orientan hacia un lado. Digamos, en la campaña de 2011, ¿qué cosa han reconocido los brasileros? Que le dieron 3 millones de dólares a Ollantumala y Nadine Heredia, $1 millón a Keiko Fujimori, 700.000 a Toledo y 300.000 a Kuczynski. ¿Dónde están las investigaciones a Kuczynski, a Toledo y a Humala Heredia? ¿Acaso hay 20 gentes de cada uno de estos grupos políticos que fueron metidos presos? Ninguno. Ninguno fue considerado organización criminal, ninguno de los grupos políticos. Entonces, obviamente, no están tratando por igual a todos. Pero además, estamos hablando de financiamiento de partidos, que es una cosa fea, pero que siempre han hecho. Los partidos políticos siempre han recibido plata negra, que no quiere decir que sea plata ilícita del narcotráfico, algunos sí, pero plata de empresas. Pero el punto más importante es la corrupción. O sea, las coimas que pagaban a presidentes, a ministros. Ese es el punto más importante. Ese es el punto. ¿Y qué pasa ahí? Ahí no se avanza nada. Pero lo del metro se está investigando, ¿no? Por ejemplo. Ya. Todo se está investigando. Pero los que están presos son los fujimoristas, ya pues. Pero la corrupción más importante... Es que por eso te están diciendo vocero del aprofujimorismo. Lo que pasa es que hay investigaciones que avanzan unas antes que las otras por los elementos que se van obteniendo. Ya. ¿Me explico? Y no se obtienen elementos sobre lo que es realmente importante, que no es el financiamiento de los partidos, sino la corrupción. Pero espérate que venga el acuerdo y que vengan los interrogatorios. Ya. Piano. ¿Y por qué, por ejemplo, en este acuerdo que hace el fiscal Pérez con los brasileros, con Odebrecht, por qué, por ejemplo, no incluye la carretera interoceánica norte? Acuérdate que el acuerdo pasa por una admisión de la persona jurídica, en este caso de Odebrecht. Si Odebrecht no reconoce que en esa obra... o sea que Odebrecht nos impone... Escúchame, es parte de las leyes que rigen la colaboración eficaz. Ya están las cuentas donde le transfirieron a Maiman 9.725.000 por la interoceánica norte. Ya los suizos han entregado todas las evidencias de esas transferencias. ¿Qué reconocieron los brasileños? 29 millones de dólares de coimas. Demostrado, ya hay 34 millones. O sea, faltaron a la verdad. Y los fiscales no son capaces de ponerlos contra la pared y decirle, ustedes están faltando a la verdad. No pueden. De acuerdo al marco, no pueden. Entonces, si no pueden, entonces que se vayan a su casa, pues. Si no pueden hacer algo tan elemental como ustedes ya mintieron, ustedes dijeron 29 millones, falso, aquí hay 34, ya demostrados. Ustedes están mintiendo. No pueden ponerlos contra la pared. Sí pueden ponerlos contra la pared. No pueden, Fernando. Bueno, entonces el Perú está desarmado frente a la corrupción. No pueden, es que es parte del arreglo de la colaboración eficaz. ¿Cómo que es parte? Podrían hacerlo y nada impide que la Fiscalía investigue. Ojo, nada impide que la Fiscalía investigue. Mávila, no pueden mentir. Pero ese es un tema. No pueden mentir. Y si mienten... Sabes que el interrogatorio a Barata va a ser un interrogatorio abierto. Es decir, no pueden mentir. Han conseguido ya que hablen y van a poder preguntar de todo, Fernando. Lo importante era sentarlos a hablar primero. Están hablando hace rato, pero ya mintieron. Entonces, si ellos mienten, también corren el riesgo de ir presos en Brasil. Por eso. Y te digo, ya está demostrado
que no pagaron 29 millones. Ya está demostrado, ¿no? Podemos sospechar Mire, que han pagado todos muchísimo. estamos seguros que aquí hubo mucho más que 4 obras, ¿no? Está bien, O sea, pero, todos. pero te estoy diciendo... Pero tenemos que acogernos o enmarcarnos en la forma en que proceden tenemos esos que acuerdos de enmarcarnos a lo que colaboración. ellos nos digan, no es cierto, porque ya están las pruebas de que han habido más coimas de los 29 millones que ellos... Ya están las pruebas, ya llegaron de Vamos a Suiza. reunirnos varias veces en el año cuando empiecen los interrogatorios y empiece a cosecharse el resultado de ese acuerdo de colaboración, ¿te parece? Ojalá que se coseche algo, pero a este paso yo creo que la cosecha va a ser misérrima realmente. Muy bien, Fernando, gracias por estar con Padre. nosotros.